1:09. Tengo que deciros que casi no llegamos a hacer este programa porque la demostración de cariño popular que ha habido en la Feria del Libro esta misma tarde nos deja un poco todavía sin resuello. Y desde luego que vamos a intentar que tengáis 2 horas llenas de información, de reflexión, de noticias. Vamos a intentar también recordar un poco lo que pasó ayer, porque lo de ayer, como lo estábamos haciendo así, en vivo, escuchando a los policías, yo creo que luego no hemos sido conscientes de lo que significa. Y además sí tenemos la posibilidad de interpretar lo que ayer nos contaron los policías. Pero hay muchas más cosas. Una noche yo creo que inolvidable, una noche importante, una noche en la que el primer saludo tiene que ser evidentemente para toda esa gente maravillosa que nos deja, yo creo, cada vez más impresionados. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Lo que ha ocurrido hoy con la gente... ¿Cómo tienes la voz? Tienes la voz afectada hoy, ¿eh? Me he quedado hasta fónica de tanto hablar en la Feria del Libro con todos los amigos que se han acercado hasta allí para estar con nosotros un ratito, para saludarnos y para charlar. Como se puede ver, hemos charlado mucho con ellos. Bueno, pero es que lo que ha ocurrido en la feria ha sido impresionante. Las ferias tienen una hora de final de clausura, como es lógico, suele ser la firma de 7 a 9, y casi a las 11 estábamos ahí todavía, y yo no sé cuántos amigos, 600, 700, es que no lo sé, dando la vuelta a todas las casetas. Esto ha sido increíble, y todos con ese libro de Milenio 3, el libro, bajo el brazo, y nosotros muy impactados, gente con niños pequeños, gente de todas las edades, familias enteras, no sé, y hay mensajes que a uno se le quedan tan clavados como... Ha habido varias personas que pues habían sufrido diferentes reveses que nos da la vida, ¿no? Y nos decían gracias por esos momentos, ¿no? Podemos llevarlo mejor por esos momentos. Y les decíamos, no os cansa ya, la radio, la tele a la vez, todo. Y no. De verdad, estamos cansados y hay que decirlo, pero nos metemos en el estudio 1 y nos reactivamos. Pero os quiero decir que es muy emocionante lo que nos está pasando. Es muy emocionante no solo por la cantidad de la gente, sino por la calidad, ¿verdad, Carmen? Sí, la verdad es que te da un subidón, ¿no? El ver a tanta gente que te apoya, a tanta gente que está justamente detrás, que está esperando horas bajo el sol. Había gente que no estaba esperando 4 horas. Gente que ha venido de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Canarias, que se han cogido un avión desde Fuerteventura solamente para que le firmemos un libro en la feria. ¿Cómo no íbamos a estar allí hasta las 11 y hasta la 1:45 si hubiera hecho falta? Chavales jóvenes que iban a empezar a hacer periodismo. No sé, ha sido una sensación. Todos los años sois muy gratos con Milenio 3 y con lo que significa este programa y su reflejo en los libros. Pero claro, también aquí se añadía la primera temporada de Cuarto Milenio y ha sido algo que nos ha desbordado. Así que gracias a todos, de verdad, con todo el cariño. Y también a toda la gente de seguridad que ha estado velando ahí porque todo fuera bien hasta el último momento. Bueno, el domingo que viene, no mañana, el domingo que viene volvemos a la caseta, creo que se puede decir, porque bueno, es público, cualquier información en ikerjimenez.com, del Corte Inglés, y que no sabemos ya cómo daros las gracias. Por ejemplo, quizá menos hablar, menos cháchara y un buen programa, ¿verdad que sí? Pues vamos a empezar. Además hoy tenemos una mesa de redacción de esas que nos gusta ver. A ver, Santiago Vázquez, ¿qué me estás haciendo? Que tú me asustas un poco. Buenas noches, Santiago, Iker. Maestro, ¿cómo estás? Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen y Alberto. Hola, y como no, a todos ustedes. No sabes la cantidad de gente que nos preguntaba hoy por la sección, que nos decía cosas de que les dabas mucho miedo, de cuando hablábamos de aquella voz famosa de Argomosa. Alberto, como siempre, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros, enhorabuena. Tremendo. La próxima necesitaré echándonos un cable, ¿eh? Sí, que tú te escaqueas. Cuando vamos en los viajes, la semana que viene a Ceuta y dentro de un tiempo a Coruña iremos, hay que firmar. Y Alberto, oye, Santiago, esto es tremendo, ¿eh? Coge las de Villadiego, con la una maestría. No. Esto es todo el equipo, ¿eh? Y lo que está muy claro, Noel Calero, que también saludamos, por supuesto, es que todos los que hacemos este equipo somos igual de importantes. Y todo nuestro trabajo es lo que la gente recibe, no el trabajo de 1, ni de 2, ni de 3. Todo lo que hacemos. Santiago, que estabas por ahí zarandeando entre las tinieblas y eso ya nos pone en guardia. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Iker, por tu invitación. Sabes que ayer pasó algo importante aquí, ¿no? Sí. Y por fortuna, ayer, que pasamos, sabemos que siempre estás ahí, que escuchas el programa, pero ayer por una serie de circunstancias no pudiste escucharnos. Así es. Y yo lo prefiero. ¿Sabes por qué, no? Me lo imagino. Porque podemos dar una interpretación, sí. no que tengamos la verdad, pero sí a nivel de parapsicología, que ayer nos veíamos un poco huérfanos escuchando a los policías que aquí vinieron, pues podemos quizá interpretar un poco, ¿no? Carmen, esta tarde en la Feria del Libro, mucha gente se veía muy impresionada de que ayer estuvieran aquí 4 miembros de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía, gente a pie de calle, con unos casos tenebrosos, unos casos alucinantes, contándolo, vamos, como si fuera un informe.
y nos faltaba un poco intentar indagar más en los fenómenos, ¿no? Ahora, muchísima gente. ¿Y cuántos policías escribieron ayer? Pues muchísimos, y hoy siguen escribiendo. También ya hemos recibido mensajes en esa vía de contacto que, por supuesto, abrimos desde ya. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Oye, tiramos la casa por la ventana, hoy así, de refilón. Venga, sí, ya que estamos. ¿Los 3 libros de qué? ¿De qué iban a ser? Los 3 libros de Milenio 3. El libro, que viene pues su debut hoy. Vamos a sortearlos entre todos los mensajes que recibamos en esa vía de contacto. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Nuestro comandante Noel Calero, poniéndonos una música que hacía mucho tiempo que no sonaba, que va a ser ideal para escuchar, por ejemplo, un trozo de lo que pasó ayer, compañeros. Tertulia abierta. Ahora me cuentas qué es lo que más te impresionó periodísticamente, Alberto. Tú que estuviste en las entrañas de cómo se gestó toda esta historia, vamos a contar cómo conseguimos que miembros de la Policía Nacional estuvieran aquí, porque no ha sido un proceso corto, precisamente. Bueno, pues para que nos hagamos una idea y nos pongamos en situación, y además me gusta mucho que Santiago, que es nuestro auténtico experto, el que sabe de verdad del asunto de la parapsicología, en el que Santiago, partimos de una base, casi nadie sabe casi nada, lo que se puede hacer es leer, documentarse y comparar, ¿no? Pero no ser sabio que demuestra las cosas. Exactamente, y llegar a una serie de hipótesis, y en base a esas hipótesis, pues unas son más válidas que otras. Pero me parece, si me permites decir, Iker, me parece importantísimo, y resalto, subrayo, importantísimo que a través de este querido programa, miembros de la policía den testimonios como los que se escucharon anoche y como los que vamos a escuchar. Es muy importante. Ahora me cuentas por qué crees que es importante, ¿vale? Primero escuchamos, si os parece, a Manuel. Ayer estaban Manuel, Óscar, Jesús y Juan, policías que velan por nuestra seguridad, a los que mandamos un fuerte abrazo. No sabéis lo importante que es que dieron aquí la cara ayer y contaron. Nos hemos encontrado con historias como cuáles. Vamos a escuchar un fragmento. Yo intervengo, Carmen también de vez en cuando, porque lo hemos cortado así como ocurrió ayer. Porque hay mucha gente que no pudo escucharlo ayer. Y luego interpretamos, chicos. Esto ocurría pues hacia las 2 menos cuarto, más o menos. Era Manuel el que nos hablaba, creemos, de un fenómeno poltergeist. Vamos a escucharle. Sí, las caras de aquellas 3 personas pues manifestaban pues un miedo a algo, pero un miedo dirigido a la nada o a algo desconocido que no podían explicarse y que le costaba explicarlo a nosotros. Y bueno, pues preguntamos al matrimonio a ver si había entrado un problema entre ellos, buscamos la posibilidad de que hubiese podido entrar alguien en la casa y miramos el domicilio entero a ver si podía haber alguien. No encontramos nadie en el domicilio y ante estos ruidos había ido a coger a su hija, que era una habitación que estaba colindante, la habitación esta de matrimonio, y cogía a su hija y se asustó debido a estos ruidos, según manifestó, y se encerró en el cuarto. Fue una gran suerte que este vecino pues llamara a la policía, porque si no, nunca se sabe el tiempo que hubiesen permanecido ahí encerrados, paralizados prácticamente. Bueno, nosotros en nuestra actuación policial, yo me basé en la lógica y quise pues intentar ver todas las posibilidades. Es decir, yo comprobé que... ¿Qué es lo que más te llamó la atención, por cierto? Hablabas de muebles, enseres que se habían desplazado, no viendo el efecto, pero sí viendo las señales, ¿no?, de lo que había pasado. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en esa inspección? Llamó la atención que había mesas desplazadas, poco, pero que tenían elementos encima de esas mesas y esos elementos no estaban desordenados. Es decir, la mesa sí estaba movida, pero esos elementos de la mesa, como puede ser un cenicero, un florero, eso estaba... Es decir, ante ese movimiento normal se hubiese caído todo, claro. 1:19, siempre en directo, 25,1 grados. Una casa, unos inquilinos que se han encerrado en su propio cuarto, que han echado el pestillo, que hay movimientos de objetos. La policía lo que conserva, digamos, como parte fundamental del informe no es el movimiento de objetos, pero sí las marcas en el suelo de mesas muy pesadas. Y lo que más sorprende a este policía, Manuel, es que muchos de los objetos que están encima de esas mesas no se han movido, no se han caído. ¿Esto es un poltergeist, Santiago? Sí, desde el punto de vista de la parapsicología, esta serie de fenómenos que hemos escuchado se pueden y no se pueden, se encuadran dentro de una actividad de tipo poltergeist. Es muy interesante el dato que comentaba de que la mesa
se desplaza, pero que sin embargo los objetos permanecen en la superficie de esa mesa. ¿Por qué es importante? Pues porque denota que la causa paranormal que provoca ese fenómeno es una causa inteligente. Es decir, es una causa que tiene, por un lado, la posibilidad de arrastrar una mesa, pero por otro lado tiene la posibilidad de dejar los objetos sobre ella sin que se muevan. ¿Y esta especie de juego por qué? Lo que tenemos es constatación de que a lo largo de la historia han ocurrido estos fenómenos. Tú los has encontrado en tus viejos libros y tratados de metapsíquica, de investigación de estas cosas. ¿Ocurren casos parecidos? Sí, ocurren casos parecidos y todos ellos, yo me atrevería ahí que era decir todos los casos que hay en España, fuera de España. El poltergeist, lo que es la filosofía de la parapsicología, que es una asignatura pendiente que todavía está ahí, es que realmente la causa es inteligente. Es decir, la causa que provoca el fenómeno, en contra de la rama de la parapsicología racionalista que achaca todos estos fenómenos a una emisión inconsciente de energía psíquica por parte habitualmente de un adolescente. Curioso, porque también aparece ahí. Sí. O un niño, una niña en este caso. Claro, pero el dato importante, Iker, es plantearnos si realmente esa niña o ese adolescente está actuando como foco o como catalizador. Ajá, de algo que está ya ahí. Exactamente. Y que la utiliza para manifestarse. Exactamente. Esa es la clave. Es decir, si realmente el fenómeno procede o lo provoca la niña, o si la causa paranormal, no decimos espíritus, como siempre hablamos en hipótesis, pero esa causa se sirve de la presencia de esa niña para poder manifestarse en la casa. La niña le dice al miembro de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía, a nuestro amigo Manuel, cuando la coge en un lado, y Manuel, con toda su buena fe, claro, le pregunta: oye, ¿habéis reñido? ¿Tus padres se han enzarzado? Él veía que las caras eran de un terror distinto, no un terror a la gresca humana, vamos a llamarlo así. Y la niña le dice, de repente, que es que a veces en esa casa los muebles se mueven solos. Claro, efectivamente. Mira, me preguntabas, al hilo del comentario que haces ahora, los fenómenos poltergeist, sin entrar en fenómenos de encantamientos, porque la diferencia que hay, ya la abordaremos otro día en la sección que tenemos, diferencias entre un poltergeist y casas encantadas, es que en la casa encantada se requiere la presencia de uno o de más fantasmas. En el poltergeist no. Pero el poltergeist siempre tiene la intención de llamar la atención. Es decir, se provocan esa serie de fenómenos con el fin de llamar la atención de los testigos. ¿Y qué se puede hacer, Santiago? ¿Te refieres a qué se puede hacer para erradicar un poltergeist? Cuando esa familia, porque imagino que muchas de las personas que ahora mismo quizá están escribiendo al 7640, iremos cribando esa información, Carmen, en tiempo real, claro, dicen, esto ha pasado realmente, y a veces con una niña, con un adolescente, con una chica sobre todo con cambios fuertes en su organismo, con procesos de depresión, se mueven los platos, se caen las cosas, se rajan los cristales. ¿Esto se suele pasar solo? Mira, por un lado, Iker, encontramos principalmente dos opciones. Una que es muy frecuente, y es que la familia en cuestión tiene que cambiar de casa. Se dan fenómenos en ese lugar que apuntan, siempre en hipótesis, a que el antiguo inquilino que ya ha muerto, como hipótesis trascendental, no quiere que nadie viva en esa casa. Y por esa razón es por la que provoca todos esos fenómenos. Y es que nos hemos quedado todos un poco así porque los casos que vamos a ir viendo, ¿os disteis cuenta ayer, compañeros, que todos tenían la constancia de que había una historia de inquilinos anteriores? Siempre. Alberto, solo una cosa, un apunte. No ha sido fácil esta historia para que ayer estas personas hablaran. No, porque además yo creo que habría que significarlo, y yo creo que ayer lo comentamos, era de las pocas veces en las que vienen policías de a pie, policías de calle, los que están más cerca de nosotros, ¿no? Normalmente cuando viene un policía o algún miembro del Cuerpo Nacional de Policía a hablar a algún programa, suelen ser algún oficial, algún mando, alguna persona con algún cargo importante, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido aquí? Y en este caso, pues eran policías de calle, y también el comisario
de la comisaría de la zona centro también se lo dijo, ¿no? Oye, recalcar esto, que es importante que se sepa que normalmente no suelen acudir funcionarios cercanos, los policías normales, a hablar a una radio, ¿no? O sea que fue bastante importante. Santiago, ¿es importante que un policía cuente un caso como estos, dando fe él de un informe incluso practicado? ¿Quiere decir esto que los poltergeists no tienen tampoco que ocurrir siempre en determinados ambientes socioculturales, que cualquiera puede verse sorprendido cuando va a comprar una casa nueva? Por lo tanto, como decías tú, quizá lo que suele pasar es que la necesidad humana es la de huir de ese lugar. Hay gente que no puede irse de su casa. Exactamente. ¿Y qué pasa entonces? Es importantísimo, respondiendo a tu primera pregunta, para mí, como investigador de estos fenómenos, es importantísimo que una serie de policías den testimonio con acta oficial, su propia voz en un programa de radio como es Milenio 3, contando lo que ellos como policías, no como personas, que también, sino como policías, han vivido en esa casa. Eso tiene una importancia extraordinaria, porque se supone, y así es, y así debe ser, y así es, vuelvo a decir, que la policía es objetiva, es decir, cuando va a una casa, acude a un lugar, cuenta en ese parte lo que ve. La policía no se va a inventar algo que no ha visto, y mucho menos hablando de fenómenos paranormales. Por tanto, la importancia es, para mí, extraordinaria, Iker. Es muy importante. ¿Y qué puede ocurrir? Hablando de la segunda fase de esa pregunta, Santiago, ¿cómo esa familia puede desembarazarse? Esa familia que quizás nos esté escuchando, la de la niña encerrada en el cuarto. Bueno, vamos a ver. Primero, perdóname, ¿es lógico hacer eso? ¿Es lógico temer estos fenómenos? Es la gran pregunta. Temerlos, sí. Temer. Esta pregunta es magnífica por una razón. Cuando se manifiesta la causa paranormal, viene a través de golpes, ruidos, puertas que se abren y se cierran. Es decir, por un lado llama la atención, pero claro, dentro del espectro de lo que es el poltergeist, hay una causa que puede ser más maligna o más benévola. Hay poltergeists que son violentísimos y que llegan realmente a aterrorizar a las personas que viven en esa casa. Hay otros, sin embargo, que no, que son, por decirlo de alguna forma, juguetones. Como esas llamadas de atención que tú decías, ¿no? Exactamente, pero que en ningún caso provocan el terror y el pánico en la familia. ¿Qué hacer? En ocasiones nos encontramos con casos en la historia de la parapsicología, no puedo citar ahora mismo, hay muchísimos. Los fenómenos cesan. Sin más, como han venido, ¿no? Sin más, de un día para otro los fenómenos dejan de producirse y cesan. Pero es que hay un caso que yo, como investigador Iker, esta noche en tu programa tengo que decir, porque conozco más de uno, recuerdo ahora mismo 2 casos de personas que en un lugar, en una casa, experimentando fenómenos poltergeist, se han trasladado a otra casa y en esa segunda casa se han vuelto a producir los mismos fenómenos. ¿Qué significa eso? ¿Que van con la persona? Claro. ¿O que los genera la persona? Efectivamente, como hipótesis podemos plantear las dos, o bien que sea una persona la que provoca los fenómenos inconscientemente. Yo no soy partidario especialmente de esta hipótesis, o que a esa familia le acompaña una causa paranormal que provoca los fenómenos. Concretamente, uno de los casos que te comentaba, todo fue, como bien sabéis, a raíz de una ouija, de una sesión de espiritismo que fue seguida no por una sino por varias sesiones de espiritismo. A raíz de eso empezaron a suceder fenómenos hasta hoy en día, Se han cambiado de casa y los fenómenos se siguen produciendo. O sea, que eso de abrir la puerta de la ouija y del espiritismo... Tremendo. Lo peor. Esto es lo que peor uno que puede hacer. Esto es lo peor que se puede hacer. Y quizás lo más perjudicial es que todavía hay personas que dicen, bueno, es que yo a través de la ouija he obtenido resultados magníficos, he comunicado con entidades elevadísimas. Primero está por ver que la ouija sea una forma de comunicación con el más allá. Claro. Eso para empezar. Y segundo, yo personalmente, Iker, dudo muy mucho, podríamos decir, que un ser espiritual de una elevación alta utilice un tablero para dar un mensaje. Puede ser, como posibilidad todo puede ser, evidentemente, pero lo veo muy improbable. O sea que ante todo la gente que ahora esté escribiéndonos, porque estoy seguro que es mucha, que tiene esos problemas en casa, como contaba ayer la policía, sí, como demostró la policía que ocurre habitualmente, por favor,
a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, y la gente busca remedios porque está asustada, porque no sabe qué hacer, porque a veces se dice, bueno, luego hablamos un poco de remedios entre comillas, de hay que hacer caso al fenómeno, no hay que hacer caso, hay que intentar sobreponerse. Eso luego lo comentamos. Muy importante. Pero ahora, Carmen, 7640, porque muchísima gente está escuchando lo que contamos, e imagino que, como siempre ocurre, pues mucha gente se siente especialmente identificada, porque lo sufre. Sí, también porque les han ocurrido cosas extrañas o por lo menos hechos que no saben darles una explicación lógica. Patricia, por ejemplo, nos pregunta que cuándo otro programa sobre visitantes de dormitorio. Me interesa, pues me pasa de vez en cuando. Sí, otro de esos misterios que siempre que hemos tocado, pues hay cientos de amigos que les pasa. Terrores nocturnos, sueños vívidos, parálisis del sueño, tantos fenómenos que quizá tengan una explicación mental, o quizá no. Fausto nos dice que es vigilante de seguridad, que trabaja en un laboratorio de noche y que alguna vez en las rondas ven luces encendidas que antes estaban apagadas. Vamos que también a aprovechar ocurrió otro fenómeno. Que está aquí Santiago y que hay preguntas directas. Santiago, ¿se tiene constancia? Siempre, por favor, que se entienda la opción de nuestro compañero, tantos años trabajando en nuestros asuntos y que hace esa sección de los sábados, que no es sentar cátedra, ni mucho menos, que se entienda, sino que es orientar con el conocimiento de muchos años investigando en estos temas y poder al menos trazar ciertas comparativas para dar, quizá, posible explicación. Luces que se encienden y se apagan. Por cierto, que vamos a hablar de eso también ahora, la historia del aseo que nos contaba ayer el policía Juan, que nos dejó ya cao total, porque había una luz encendida, bueno... Luces que se encienden y se apagan cuando, por ejemplo, un vigilante en la ronda, que son legión los que nos siguen, tienen la certeza de que han dejado apagado y luego de repente está encendido. ¿Esto qué es? ¿Confusión por parte de la persona que ya está sugestionada? ¿O suele haber un fenómeno que se encarga de hacer estas pequeñas triquiñuelas? Bueno, efectivamente, primero tenemos que descartar que sea un descuido por parte de la persona. Pero sí, yo personalmente conozco varios casos, bastantes casos de este tipo. Conozco un caso, os lo cuento en 30 segundos como mucho. Fallece el padre de una persona, una casa grande, de pueblo, de 3 plantas. Esta persona se va a acostar, sube a la segunda planta, que es donde tenía el dormitorio, y percibe, claro, esto es muy subjetivo, pero bueno, él me comentaba que percibe la presencia de su padre fallecido. Y entonces le pide, en voz alta: papá, ¿puedes apagar la luz? Porque se había dejado la luz del pasillo, la luz de la escalera encendida. Yo conocí esa casa. Son interruptores grandes que hacen ruido al apagarse o encenderse. Lo cierto es que aquel interruptor se apagó. Es decir, que hubo un efecto físico, tangible, de una causa invisible, pero que sin embargo actuó en el interruptor de esa vivienda, de la escalera. Alguien hace poco, de elevada situación sociológico, política, económica, no sé cómo llamarlo, me contaba un caso de ese tipo, de luz que se encendía y se apagaba. Sí. Y otra cosa mucho más tenebrosa, una historia de, en el momento ese en que una luz se enciende o se apaga, que hay como un chispazo, ¿no?, de ver una figura. Eso recuerdo el caso de Toledo, de la famosa casa que existe en Toledo ya derruida. Es decir, que no es un único caso, que lo que le pasa a este vigilante le pasa a muchos. Sí. Incluso Iker, además yo creo que casi siempre, además, cuando hablamos de temas eléctricos, los ascensores son protagonistas también, ¿no? Ascensores que se ponen en funcionamiento solos, yo creo que también es un fenómeno que se repite mucho, ¿no? Todo un clásico. Sí, es cierto. Y también se ha observado en la fenomenología poltergeist que juega la causa paranormal, se puede decir así, juega, si queremos entrecomillarlo, no ya con, por ejemplo, que una bombilla estalle en 1000 pedazos, esto ha ocurrido muchísimas veces, sino jugar con la tensión eléctrica. Exacto, ¿por qué la tensión? ¿Por qué el famoso caso de Rosenheim y tantos otros, donde las alteraciones en la tensión eran algo increíble, como si hubiera cierta energía que hacía que se modificase, ¿no? Claro. ¿Por qué? Mira, decías muy bien hace un momento, Iker, siempre hablamos en hipótesis. En parapsicología, la seria, la rigurosa, que es la que intentamos hacer, siempre hay que hablar en hipótesis. No podemos salir de ahí. ¿Por qué? Es como si la causa necesitase una energía para manifestarse. Encontramos casos, pues por ejemplo,
de linternas a pilas que se quedan sin batería. Bueno, eso es otro clásico. Imagino que ahora muchísima gente está viéndose Tremendo. absolutamente identificada, ¿eh? Grabadoras, me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, nos ha pasado a todos. Grabadoras con pilas alcalinas recién puestas que se quedan a cero. Baterías de cámaras de televisión. De televisión. Las Betacam, que se descargan. Pero vamos, nada más entrar en un lugar. A mí se me pasó en la casa de Vallecas, la famosa casa de la niña de Vallecas. Bueno, es que yo vi cómo aquello literalmente se agotaba. Sí, sí. Y la cámara, que iba con nosotros hace más de 10 años, no lo podía creer. Claro. ¿Qué podemos pensar aquí? O bien que sencillamente la causa paranormal absorbe esa energía para que nosotros no podamos registrar ningún fenómeno. Esto es una posibilidad. O bien que absorbe esa energía para poder manifestarse. Qué interesante. Son las dos posibilidades. Qué interesante, porque en todos los fenómenos estos extraños, vamos a llamarlo así, la psicofonía y las supuestas voces, los que estudiáis esto a fondo, parece que las propias voces, y hemos visto muchas, parece que se alimentan, ¿no? Sí. De otras voces, o de, como siempre, una especie de parasitismo energético, ¿no? Que hace que tengan que chupar de algo para manifestarse. 7640, además bueno, hoy con... 7640 que está que echa humo. Además hoy con los 3 libros de Milenio 3, el libro que acaba de sacar Aguilar, que hoy era el bautismo de fuego, la historia de casi amigos, 500 programas, Por cierto, que dentro de nada, en una semana, 4 años en esta Noche del Misterio. Cómo pasa el tiempo, Gracias a todos, años. gracias a todos. Y lo que nos queda, nos queda. Como decía la psicofonía, ¿no? Más los que te quedan. Más los que te quedan. Paco nos dice: en el Hospital de la Línea se aparece la figura de un hombre en la 4ª planta. Compañeros míos lo han visto y todos procuramos evitar esa zona de noche. Santiago, pero en titulares, porque hoy vamos a tener cientos de mensajes. Sí. La figura de un hombre en un hospital, eso es una aparición, un fantasma. En la parapsicología científica, ¿qué Bien. calibre tiene esto? Puede ser un fantasma o un espectro, muy rápidamente. ¿Diferencia? Sí, diferencia fundamental. El espectro jamás hace caso al entorno. Actúa de una forma, podríamos decir, autista, no interacciona con el testigo y está completamente aislado. El fantasma sí. Puede mirarte, puede sonreír, te puede hablar, etcétera, etcétera. Son esas palabras de Santiago que ¿cómo te dejan, Alberto? Con los pelos de punta. En 20 segundos. Espectro y fantasma. Pero es que es muy importante, ¿eh? A los 17 pasó eso en mi casa, después de una temporada jugando a la Ouija. Se fue con una oración, creo que vino y se fue por la fuerza de la mente, nos dice Mónica. A veces, como efecto placebo, acudir, imagino, a... Cuidado, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Charlatanes, parapsicólogos de feria, sanadores, los que te hacen trabajitos, ahojadores, expertos, los que vienen a sanarte en la casa, la sal, eso nada. Pero quizá a veces una simple oración o la fe de una persona en una religión puede ayudarnos incluso como efecto placebo para olvidar lo que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente. Me parece muy importante ese apunte porque, por desgracia, lo comentábamos hace algunas secciones, en España el parapsicólogo no existe como tal. Está bien reseñarlo, Santiago. Claro, es que es cierto, Iker, ¿no? Entonces, cuando vemos todos, hemos visto tantas veces personas desesperadas, muchas veces que acuden a curanderos o pseudo-curanderos, videntes, sanadores, etcétera, etcétera, con la esperanza de que esa persona, todo hay que decirlo, a cambio de 100.000 pesetas, a veces 200.000, una seriedad. Es decir, estos fenómenos no se erradican con un puñado de sal y con quemar unos granos de incienso litúrgico en una casa. Esto es mucho más serio. Yo aconsejaría a los oyentes de Milenio 3 que tuvieran mucho cuidado dónde eligen a esas personas. Si es que las quieren elegir, yo me abstendría. Hoy mismo he tenido una conversación, tengo que decirlo, durísima, terrible, con una madre que había perdido un hijo. María Rosa se llama. Sí, y le mandamos un abrazo muy fuerte. Y nos preguntaba qué tremenda es esta música, Noel, Esta música es tremenda, de una película que habla de todo esto, que es Poltergeist. Y esa madre me decía a ver qué forma habría, ¿no? Buscando con toda la buena fe del mundo y como un clavo al que aferrarse, quien ha perdido un hijo o un familiar. Por eso... Ha perdido 2 familiares, como era el caso de esta mujer, en muy poco tiempo, pues claro, busca algo, busca alguna manera de que le digan que está bien, que ella sepa que están en otro lugar,
pero que están a gusto y que quería mantener contacto con ella. Incluso ya había acudido a algún que otro cantamañanas. Trampa mortal. Que había jugado Trampa con mortal. sus sentimientos, sí. Claro, porque es tan fácil y tan vulnerable la persona que acude en estos estados de shock, que yo creo que hay que tener la fe, que cada uno quiera tener, pero desde luego que están en un sitio mejor y ya está. Porque si no, es que esto es imposible y la gente va a querer hacer trampa, y desgraciadamente en esto hay muchos tramposos que se aprovechan del dolor de la gente. Así que, por favor, como decía Santiago, muchísimo cuidado, en serio. Sé que a veces cuesta porque la gente quiere cualquier posibilidad, por remota que sea, y caramba, tenemos que echar un ojo a las revistas, a tal, y ver la cantidad de estafadores que realmente, en cuanto trincan a una persona, la sangran, pero de arriba abajo. Noemi nos dice: al acostarme sola sentí que me abrazaban y no podía incorporarme, así que supe que era real. ¿Me podéis ayudar a pensar que no estoy loca? Una especie como de parálisis en el sueño, Santiago, una especie de presión muchas veces en la cama, sí. Y que no pueden respirar, que no sí. pueden moverse, otro clan clásico, ¿no? Sí. Bueno, esto principalmente es un fenómeno en 10 segundos, es un fenómeno perfectamente conocido en psicología y es una hipnagogia. Es una alucinación hipnagógica. Ojo, alucinación no quiere decir que la persona tenga una psicopatía o una psicopatología. No. Se da en estados crepusculares, bien en duermevela, por ejemplo. Ese umbral, ¿no? Entre el sueño y exactamente. Y la vigilia. Es decir, es un fenómeno perfectamente conocido y, como bien sabéis, pues muy frecuente, ¿no? Y hay que tener claro que no quiere decir que la persona esté mal o que esté viendo un fallecido, sino que es otro fenómeno perfectamente, eso sí, que da miedo, claro. Sara nos decía, Sara que nos escribe desde Ponferrada: desde pequeña oía pasos en mi habitación. Cuando cumplí los 17 se lo conté a mi madre, me dijo que ahí había muerto mi abuelo, al que nunca conocí. Ahora dice que ya no la pasa. Hacemos una pausa, amigos, hacemos una pausa, porque ahora sí que hay un factor importantísimo. Los lugares donde ha habido una muerte, los lugares donde ha habido un hecho luctuoso, y luego pasos, voces que no se alejan de allí. Vamos a seguir porque esta noche es especial. Esta noche contamos con nuestro compañero Santiago, y estamos abiertos a... Hoy hemos tenido un impacto tan fuerte con vuestro cariño y vuestra colaboración que qué menos que dedicar estas horas a lo que a muchos les ocurre, o vuestras dudas, ¿no? Sí, vamos a intentar sobre todo plantearlas. por eso, porque también nos preguntaban si tiene que haber muerto el inquilino en la casa para que pasen esas cosas, o puede haber muerto en otro lugar. Vamos a ir resolviendo un montón de dudas, compañeros. 7640. En apenas unos segundos volvemos a escuchar a la policía con uno de estos casos, Santiago, que tú no lo conoces porque no lo escuchaste, sí, que ya nos dejó caos. 2 menos cuarto. Juan, policía, si no recuerdo mal, en Barcelona, en el casco antiguo de Barcelona. Puede que me confunda con el caso de Óscar, pero bueno, da igual. En una ciudad importante, llegan, suben las escaleras. Al parecer hay una denuncia de estas que a uno le tienen que poner los pelos de punta, por mucho que vaya armado. Una señora que vive sola, Santiago, nos ponemos en su pellejo, ¿no? Sí. Que es tremendo, que dice la buena mujer que el aseo que está viendo ella desde la cama está encendido, alguien lo ha encendido desde dentro, y se oyen voces y risas dentro del aseo, pero ella sabe que no hay nadie. Nos lo contaba así Juan. Se ha hecho aquí un silencio porque yo me estoy imaginando la escena de la mesa que se había desplazado por completo. ¿Sigues indagando por la casa? Sí, nosotros comprobamos que entre el matrimonio no ha habido ningún problema y comprobamos que no hay ningún tipo de lesión aparente que podamos ver en rostros, el cuerpo de ninguno de ellos. La segunda opción es que haya podido entrar alguien. Registramos el domicilio entero y descartamos también esa posibilidad. No había nadie y las ventanas estaban cerradas. Y la puerta, pues, tenía este señor, cuando abrió la puerta, tenía la cerradura echada. O sea, llegaron a encerrarse con cerradura incluso, porque no querían ver lo que pasaba afuera. ¿La niña te dijo algún mensaje o parece que te dejó caer o comentar que eso era habitual o que eso ocurría a veces? Lo que ocurrió fue que nos manifestaron que si hiciéramos el favor de quedarnos allí un momento para que cogieran ropa, porque ellos querían esa noche pasarla ya, querían abandonar el domicilio. Esa misma noche querían marcharse. Sí, querían marcharse. Entonces, cuando mi compañero los acompañó, porque tenían miedo incluso para coger la ropa, yo me quedé un momento a solas con la niña y un poco, pues, le pregunté a ver si podía sacar algo de ella, de lo que hubiese podido ocurrir. Y nada, le pregunté: ¿han reñido tus padres? ¿Ha pasado algo? Y me dijo así, muy directo: no, simplemente en esta casa las cosas se mueven de su sitio.
Pues evidentemente no era Juan, era un pequeño duende burlón de la radio en los archivos, responsabilidad mía, por cierto, porque he ido troceándolos, y era Manuel de nuevo contando el final de la historia de esa muchacha, de esa niña del caso anterior, que le decía que aquí de vez en cuando los objetos se mueven solos. Vamos a ver si hay más suerte, porque puede pasar cualquier cosa, Santiago. Pero fíjate, Iker, que viene fenomenal este corte que acabamos de escuchar, porque ha mencionado la palabra huir. Quería marcharse. Esto entronca con lo que la causa paranormal pretende con muchísima frecuencia, y es que las personas se marchen. Y a veces esa pretensión, ¿por qué surge? Por lo que contabas antes, quién sabe si el inquilino anterior, por un lugar luctuoso, o sea, un lugar donde han pasado cosas macabras, siempre también es un clásico, ¿no? Sí, esto es un clásico. Hay tantos y tantos lugares donde han ocurrido muertes violentas, asesinatos, suicidios, etcétera. ¿Podemos aventurarnos a plantear una hipótesis? Podemos, pero son hipótesis. Yo principalmente mantengo la que he comentado hace unos minutos. Es decir, si una persona que no necesariamente tiene que haber muerto en esa casa, pero sí haber estado de alguna forma apegada a ese lugar, de una u otra forma, no permite, desde el más allá, apoyando la hipótesis trascendental, que nadie viva en su casa, porque él sigue considerando que esa es su casa. Su sitio. Su sitio. Luego intentaremos, vamos a ver si en el transcurso del informativo nos da tiempo a recuperar el corte real de Juan, pero la historia de Óscar, en Barcelona, esta sí, era muy parecida, o era una especie de historia similar. Un inquilino, una muerte, cosas difíciles de creer de no ser porque hay una investigación oficial. Vamos a ver, Noel, si este corte corresponde al testimonio del policía nacional ayer, Óscar. Me encontraba realizando el servicio y salió una llamada que una mujer que tenía problemas con su vecino, y nada, nos acercamos al lugar, y la señora vivía en el tercero, subimos. ¿Una casa antigua? Una casa muy antigua y bastante tenebrosa, las escaleras, todo lo que es muy antigua la casa. La señora nos comentó que había llegado hacía 2 días de vacaciones, y que el vecino de arriba, que nunca se llevó bien con él, entonces que no dejaba de dar golpes, como saltos, y que oía como risas, y entonces la señora estaba como que el tío que estaba como para fastidiarla. O sea, que era una persona que tenía ya una enemistad bastante ahí enquistada con su vecino de arriba, casa antigua, para que todos nos pongamos en situación, y el hombre de arriba golpeando, haciendo ruido y sobre todo riéndose. Exactamente. Claro, cuando la señora nos comenta esto, pues nosotros nos dimos cuenta que en esa vivienda habíamos estado hacía 2 semanas, porque el vecino de arriba había fallecido y habíamos estado en su vivienda. El hombre vivía solo y no tenía familia, o sea que habíamos dejado el cuarto, o sea, lo que es el piso, totalmente cerrado, y allí es que no quedaba nadie. Y la señora pues desconocía que el vecino había muerto, no lo sabía. O sea que vosotros es justamente una casa donde hacéis una intervención, digamos, para toparos con un cadáver, ¿no? Una persona que ha muerto, que vivía sola. 2 semanas después, la denuncia o la llamada es porque en esa casa del muerto están venga a oírse risas, pasos y golpes. Exactamente, Iker. Una cosa muy extraña. Bueno, vamos con más mensajes, que hoy se acumulan muchos en el 7640. Sabéis que sorteamos 3 ejemplares de Milenio 3, el libro que por supuesto Iker mandaremos firmados. Ángel nos dice: calla, que se me está quedando la radio sin pilas, estoy solo en un vertedero y me ponéis los pelos de picos pardos. La pregunta es: ¿qué hace solo en un vertedero a la 51? Ese sería el misterio. Con una radio casi agotada. Mi abuelo falleció hace más de 20 años y aun habiendo reformado su habitación 2 veces, el aroma de su tabaco de liar aún se percibe. No ocurre todos los días. Bueno, seguimos con mensajes, pero ahí el maestro diría, nuestro compañero Santiago Vázquez diría, clarisencia. Lo sé ya, voy aprendiendo. Muchos mensajes con los olores, María Ángeles de Badajoz nos dice: es verdad que cuando hay un ente cerca huele a flores. También, luego respondemos, Santi, también más adelante. Con los animales. Tengo una Rottweiler que no se asusta ante nada ni nadie y lleva un tiempo que se queda mirando el mismo trozo de pared en casa. Prefiero no darle importancia, nos dice Óscar. Están surgiendo clásicos en esta noche de misterio abierto, vamos a llamarlo así, de conexión con los oyentes, y yo veo a Santiago Vázquez apunta, porque en un momento dado, clarisencia, olores extraños, perros que se quedan mirando a un punto concreto de la habitación. Madre mía, son como si los grandes clásicos surgieran repentinamente. Un amigo nos informa, no vamos a dar el
el número del edificio, pero sí que hay un edificio de la zona industrial de Barajas donde luce ruidos, ascensores y presuntas apariciones. En casa Pues de un Alberto amigo, está deseoso de que nos diga el sitio para, Sí, para irse para que le enviemos la cámara, allí. la cámara. En casa de un amigo aparecen olores a incienso y a quemado y no vienen de ningún sitio. He sido testigo. Él dice que también se han llegado a mover objetos. Mi madre murió hace mes y medio y mi hijo de 21 meses a veces la ve, incluso le tira besitos. Es muy dulce, nos dice Teresa. Estaba acostada a las 3 y noté como si alguien se echara encima. A la mañana siguiente mi hermana y mi madre comentaron que también sintieron algo a esa misma hora, nos dice Nani desde Úbeda. Hola Iker, me llamo Adrián, yo jugué a la Ouija y nunca más sentía que desde aquel día ya no era el mismo y me comportaba de manera muy violenta y extraña. Raúl Ochoa desde Colindres nos dice: los poltergeist yo creo que son almas errantes que no descansan en paz. Me encanta vuestro programa, pero soy escéptico. Todo está en la mente. Enhorabuena. Pues bueno, gracias, amigo. pero sano escepticismo, si todo está en la mente, cuando expliquemos por qué la mente puede generar esos efectos, será otro gran misterio, ¿no? Soy José Luis de Torrelavega y soy vigilante de seguridad, y a mí me pasa que puertas que cierro poco tiempo después descubro que están abiertas. A mí se me movió una vez la Virgen que tengo encima de la tele, nos decía Basu desde Cádiz. Hace un tiempo, al llegar de trabajar y meterme en la cama, sentí que me abrazaban. Otra vez, ¿eh? Al no poder levantarme me di cuenta de que era cierto. En mi casa veo caras y me escribieron en el espejo la palabra vete. El espejo, ¿eh? Un clásico, Alberto. ¿Tú lo conoces Desde bien? luego, sí. Además hablamos de él hace muy poquito, en Cuarto Milenio. Mañana, por cierto, el Cuarto Milenio de mañana, una parte final durita, ¿eh? De este tipo que estamos hablando. Bueno, en un racimo, muchos clásicos. Clásicos que demuestran que estos fenómenos ocurren. Decíamos, Santiago, que además todo este material es algo impresionante, es como una bolsa de comunicaciones de gente que quiere exponer sus teorías, de gente que durante demasiados años ha estado callada por el tratamiento de estos temas. Tú que estás elaborando un libro que creo que va a ser interesantísimo, Santi, sinceramente, para que comprendamos lo que es todo esto, paso a paso casi, ¿no? Y para todo el mundo, para que conozca pues lo que estamos hablando hoy, qué cosas se han llegado a conocer o a saber. Este material es fabuloso, ¿eh? Te lo iremos pasando y administrando. Antes hablábamos, y tú, mientras escuchabas el caso del policía de Óscar en Barcelona, señora, le molesta el vecino se ríe, el efecto o el elemento de la risa constante en todas las historias terroríficas de este tipo, pasos, golpes, no le deja dormir. Los propios policías habían certificado la defunción de ese hombre en esa misma casa 2 semanas antes. Tú lo escuchabas y has dicho una palabra, un titular, un fenómeno. ¿Cuál? Sí. Este es un caso límite. Denominado así, ¿por qué? ¿Por quién? Por Hans Bender. Ni más ni menos. Ni más ni menos. De la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Voy a citarte unas palabras de Bender, que ya sabéis que era muy racionalista, ¿no? De la parapsicología, muy cerrado, ¿no? Llegó a decir: haciendo un esfuerzo por ser objetivo, no tenemos más remedio que admitir la posibilidad de la hipótesis trascendental. ¿Quiere decir eso, Santiago? Sí. Que él creía que la mente humana, como ese compañero que escribía sanamente escéptico, diciendo, yo soy escéptico, escéptico en el más allá en este caso, porque para mí es igual de misterioso que haya entes sobrehumanos o ánimas, o como queréis llamarlo, que el cerebro genere esos fenómenos. Bender pertenecía a esta escuela más escéptica, más que la mente del ser humano creaba todo, pero dejaba ahí un hueco por ciertos casos. ¿Por estos casos límite? Claro, efectivamente, porque él se ha dado cuenta que aunque él achacaba muchos de los fenómenos paranormales a la mente humana, se encontraba con casos que desbordaban por completo esa hipótesis racionalista, y estos son los que él denominaba casos límite. Alberto, ayer cuando teníamos aquí a los 4 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, a Jesús, a Óscar, a Juan, a Manuel, yo sé que hasta nosotros mismos nos quedamos impresionados de cómo lo contaban, con qué seriedad, con qué rigor, como haciendo el informe, sin ningún temor, autorizados por sus superiores, por supuesto. Es un paso importante, pero la sensación de que lo habían vivido, que les había impresionado,
pero que también buscaban alguna respuesta, ¿no? ¿No te da esa impresión a ti personalmente? Sí, además hubo algo muy importante porque en un momento de la conversación tú les preguntaste, bueno, ¿y pudo ser una broma? ¿Pudo ser que os estuvieran gastando una broma? Y curiosamente, cuando he vuelto a escuchar este testimonio del primer policía, decía, nos suplicaban que nos quedáramos allí para coger ropa y marcharse. O sea, alguien que suplica a la policía, quédese aquí, voy a coger mi ropa, me voy, no creo que esté para muchas bromas. En cada caso, la verdad es que se notaba claramente que no eran bromas, ¿no? Hay un efecto que es tremendo, también imaginaos, yo siempre lo he pensado así, la huida, el momento de la huida puede ser muy peligroso, ¿no? Por la histeria que se contagia unos a otros. Tampoco imagino que será recomendable cuando ocurren estas cosas, Santiago. Pero claro, es que ¿cómo se le dice esto a una familia que está viviendo dentro de un cuarto? Como ocurría en Vallecas en este caso. Es muy difícil. Pero es cierto que hay que mantener siempre la calma y ojo. Esto lo decía el maestro Argumosa. Como uno se achique ante la causa paranormal, va arreglado. Si se puede decir coloquialmente. Claro, don Germán de Argumosa y Valdés, miembros de la antigua investigación parapsicológica, que eran hombres de una pieza, oye, es que eran capaces de ver algo. Luego comentaremos algo. Voy a comentar algo que me contó un día Argumosa sobre Bender. Sí. De también algo que le cambió bastante su perspectiva, ¿no? Eran hombres de una pieza y son hombres de una pieza que de verdad no tenían temor, era tal el interés, la curiosidad que tenían por ese fenómeno, que claro, te hablaban como si fueran seres de otro planeta, sinceramente. ¿Por qué no le está pasando eso en su casa? Bueno, que vienen los servicios informativos, que vienen las noticias, que además son muchas y que están pasando muchas cosas importantes y desgraciadas, ¿no? En muchas partes del mundo, este mundo convulso. Luego tenemos muchísimas más cosas. Seguimos en esta noche especial de Misterios Abiertos en el 7640. 2 y 6, mundo convulso, y además estamos todos de acuerdo en que, bueno, las catástrofes, los desastres siempre han estado presentes. Siempre creemos que es la época en que más hay porque lo estamos viviendo, pero siempre ha sido así. Mucha gente ya en internet está viendo una serie de paranoias importantes con aquello de la fecha que se nos viene encima, el 6 del 2006. Hay noticias sobre eso, ¿eh? Sí, hay cosas sí. que dicen. Hay noticias, pues el teléfono 66666 se ha vendido por más de 3 millones de euros. ¿Tú te crees? Bueno, pero esto yo creo que es un poco también el ejemplo de hasta dónde está llegando en su ridiculez este mundo moderno nuestro, ¿no? Sí, fueron 8 personas las que pujaron por ese número, lo hicieron en Qatar y el número es de la operadora QTEL. En España no existe, aunque el número ese 66666 en España lo tiene también otra compañía de teléfonos, pero por el momento parece que estamos un poco más cuerdos aquí y que no ha salido a la venta. Fíjate que todavía quedan días. Pero además es que el calendario ha cambiado en varias ocasiones. Quizá el 6 del 6 del 6 de verdad ya lo hemos pasado. Pero claro, todo lo que está pasando, todo este entorno. Y aprovechando que Noel nos pone esta música un poco fúnebre, sí me gustaría hacer una especie de apertura en este archivo que estamos disfrutando esta noche aquí el equipo de Milenio 3 para intentar daros, bueno, no solución, sino por lo menos orientación de cosas. 7640, como siempre, más abierto que nunca. Esta noche es la vuestra, en deferencia a lo que hemos vivido en la Feria del Libro, que repito, volveremos el domingo que viene, que es día 4. Día 4. 4 o 5, no lo sé. Y además el viernes programa desde Ceuta. Sí, el viernes estaremos en Ceuta, el sábado Milenio y el domingo firmaremos. Gran parte del camino lo hacemos en helicóptero, que yo tengo miedo, que ya os pues contaremos la experiencia. A ver qué pasa el domingo, cuidado, porque es que el domingo hay cuarto milenio, ¿eh? Sí, sí. A las 22:45. Y hoy hemos acabado... O sea, que en fin, que sorteamos el libro de Milenio 3, el libro recién salido del horno, en esta noche tan especial que estéis, digamos, confesando experiencias personales. Luego me cuentas lo que estabas hablando, con Santiago, Alberto. Claro, es que aquí llegan los informativos, se hace una pausa. Es que Santiago es casi como los doctores, ¿no? Que cuando vemos a Santiago le preguntamos todo lo que nos van preguntando los amigos, pero qué les ha pasado y esas cosas. El debate continúa, ¿eh? Y que con respecto a la noticia de antes, solo una buena noticia, tiene ese número maldito, entre comillas, que es que lo que se ha sacado de la venta de ese número de teléfono ha sido entregado a la organización médica Hamad para financiar un proyecto de servicios sanitarios para los habitantes de las regiones más desfavorecidas de Qatar. Bueno, eso ya cambia el sentido de la noticia, sin duda alguna, ¿eh? ¿Cómo cambia una noticia, eh? Cambia, ya lo creo. Hay que reconocerlo, que por lo menos, si es por una buena causa. Fijaos, me gustaría abrir este abanico, porque a veces, y vamos a seguir, por supuesto, explicando casos, escuchando a la policía, escuchando a Santiago, a Alberto, a Carmen, a todo el equipo. Pero fijaos, es curioso porque tenemos un reportero, uno de nuestros reporteros errantes,
Luis Álvarez, conocido ya de todos vosotros, reportero de esta familia, de Milenio 3 y de Cuarto Milenio. Yo le dejé caer así como una guinda, no sé si envenenada o no, una historia que me marcó profundamente, y tú también, Carmen, porque has estado allí. En la comarca de La Vera, en Extremadura, allá por los años de la posguerra, se empezaron a hacer célebres desapariciones de verdad tenebrosas de una especie de monjas o de figuras encapuchadas que llegaron a causar el temor entre la gente, que no sabía si aquello era una especie de juego de rol primitivo, vamos a llamarlo así, de secta, de representación extraña, o realmente de figuras como de otro mundo, ¿no? Y había miedo a pasar por las zonas de la Casilla, por el Monte del Ristro, por toda esa zona boscosa, y más en la época en la que nos estamos refiriendo, y eran como representaciones de ¿qué? No lo sabemos, pero Luis siguió algunas que de verdad llenan la sangre, y yo simplemente quería a las 2:09 despertarle, allí donde esté, creo que ahora está por tierras onubenses, buscando otros misterios, pero me dejó muy impresionado su reportaje, me dejó muy impresionado. Don Luis Álvarez, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Oye, ante todo felicitarte porque no sé, me revolviste el interior con un miedo casi ancestral y antiguo en ese reportaje que más o menos entre nosotros llamamos patas de cabra, ¿no, Luis? Sí, pero no solo a ti, claro, a todos. Evidentemente, cuando uno pasa por los lugares donde han sucedido este tipo de fenómenos, para empezar, lo primero que se pregunta uno es qué es lo que realmente sucedió, porque de verdad que a veces son historias que rozan la leyenda, rozan lo increíble. Y más en este caso, si quieres, sí que nos remontamos al año 48 cuando... Antes de decir, para que la gente lo sepa, que claro, nosotros vamos preparando reportajes, me estoy refiriendo al texto, ni siquiera he visto las imágenes, que me dice Carmen, claro, que este todavía no se ha emitido. Se emitirá cuando le toque, yo no sé si en 2 semanas o en 3, pero le hemos llamado entre nosotros el equipo Patas de Cabra, porque no solo había apariciones, había cosas, como tú dices, dignas de la ficción, pero con testigos, protagonistas, nombres, apellidos e incluso difuntos, Luis. Difuntos como José Pancho Iker, que en el año 48, como bien sabes, porque es un caso que investigasteis tanto Carmen como tú in situ previamente, tuvo un encuentro con un ser imposible, una especie de monja. Y Juanjo Benítez, que fue el primero que lo sacó. Claro, además, antes comentabas, ¿no?, que nos surgen los escalofríos y demás. Bueno, pues todos hemos leído esos libros mágicos de los años 80 de La Quinta Columna y La Punta del Iceberg, que Exacto. es donde aparecen esos casos, ¿no? Y el hecho de muchas veces andar sobre esas páginas, y además andar, como decía, in situ, por estos lugares, sobre esas páginas que nos han hecho soñar durante tantas veces, no solamente son tus libros ahora, Iker, también son los libros de tantos investigadores que antes también se acercaron al misterio, y es muy reconfortante encontrarse con el pasado de uno mismo deambulando por esas calles donde el misterio, o por esos bosques o parajes donde el misterio tuvo lugar y nos hizo soñar cuando éramos unos adolescentes. Luis, un misterio, si me permites, siempre con la misma representación, que yo no sé también, Santiago, si parapsicológicamente eso tendría algún sentido o ya hablamos de otros fenómenos. Figuras enlutadas que a veces no tocan el suelo. Lo más alucinante de tu reportaje, que disfrutaremos en unas semanas en Cuarto Milenio, Luis, es que hay testigos que hablan, testigos que fallecieron envueltos todavía en el miedo por encontrarse con eso, y todo resumido, una época y una zona, cuando menos misterioso, porque no se han vuelto a ver, es lo curioso, ¿no? Bueno, tenemos un testimonio, no se han vuelto a ver monjas, por llamarlo de alguna manera, porque algunos de ellos lo llamaban así después de santiguarse, son seres ensotanados, enlutados, con una estatura descomunal, en ocasiones de hasta más de 2 metros, y que en el caso de José Pancho, que pasó, como hablábamos, en el año 48, en un chamizo de piedra y escoba apartado en el bosque, un refugio para los cabreros, como era este hombre, el Pancho, más conocido como el Pancho, que se encontró con este ser que tenía patas de cabra. Ya no solamente es una representación muy alta, sino que además pues tiene patas de macho cabrío. Nosotros, además, indagando, porque claro, uno se enfrenta a esta historia y lo primero que piensa es que la persona que lo vio, primero, no tiene por qué inventárselo, y segundo, los vecinos suelen comentar que no son personas ni muchísimo menos desequilibradas. Pero lo que uno se pregunta es qué era todo aquello, ¿no? ¿Podría ser un reflejo del propio miedo de ese pastor? Porque hay que recordar que, aunque no vamos a desbrozar la historia, Luis, oye unas voces, él se refugia por una tormenta, oye unas voces en el exterior que dicen tengo frío, y cuando entra, además es una historia que llegamos a dramatizar aquí hace unos años, lo que observa es una monja, que no es antigua, que le extraña, que se llega a meter dentro de la choza con él, y la luz de la lumbre le refleja eso. Podía ser eso, podía ser el propio miedo, ¿no? Ahí de un pastor en una condición sociocultural muy concreta, ¿no? Pero ese hombre murió de miedo. Murió poco tiempo después. Lo que sí, no sé si de miedo, Iker, lo que sí que sé es que murió con una conversión religiosa muy brusca. No solo él,
también el Rojillo, Teodosio Gómez López, que tuvo otro encuentro en el Camino de las Tortiñosas recogiendo castañas allá por el otoño de 1938. Y además es que encontraste testigos de aquello, Luis, que es lo más asombroso. Claro, por supuesto, además su familia, que además son los primeros que reciben esta noticia, porque como sabrás, no solamente en esta zona de España, en cualquier pueblo, encontrarse con una representación así, y más en estos años, bueno, pues es para no contarlo, ¿no? En cualquier caso, los hijos comentaban, además me acuerdo perfectamente cómo Francisca Gómez, Kika la Rojilla, como la llaman en el pueblo, comentaba que ella lo barruntó por la noche cuando llegó a su casa y se encontró con su padre más blanco que una vela, ¿no? Y ¿Qué le decía su padre, Luis, para que nos hagamos una idea? Su padre, como en una fotografía, tú que eres fotógrafo, ¿qué había visto? Pues se había encontrado, imaginémonos un camino, una vereda rodeada de castaños por la noche, pues como digo, en el mes de noviembre, en la época de las castañas, que en esa zona es muy común además recogerlas, y era pues habitual recoger esas castañas para luego venderlas, y casi todas las tardes, después de trabajar, cuando ya había anochecido, deambulaba por este camino pues para hacer acopio del máximo número de castañas, cuando de pronto se encuentra a lo lejos con una figura, una imagen. Él iba en burro, hay que decirlo, y se encuentra con una imagen al fondo que se materializa, una figura, pues como decíamos, muy alta, con una sotana de arriba abajo, de pies a cabeza, es decir, de luto, y que en ningún momento se giró, en ningún momento intercambió ninguna frase con él, lo cual es casi lo que más miedo le daba, porque él en un principio lo confundió con una vecina del pueblo, una mujer anciana que al parecer era una mujer bastante alta, pero al llamarla por su nombre y no recibir respuesta, y sobre todo un dato muy muy inquietante, es que cuando él paraba el burro, esta mujer de pelo largo también, frenaba, es decir, mantenía siempre la misma distancia. Llegado a ese punto, él lo que hizo es que, claro, el miedo empieza a hacer mella, ¿no? Y fíjate que son personas del campo, Iker, que son personas que están acostumbradas a andar por los caminos hasta las tantas de la noche en ocasiones, ¿no? Y decidió volver a su pueblo como alma que lleva el diablo con un solo saco de castañas, que es lo que había hecho acopio. Los vecinos se extrañaron porque se metió en su casa, no me dio palabra con nadie, casi ni con su mujer, hasta que más tarde confesó, y es cuando hablábamos, Kika la Rojilla, su hija, se encontró con este cuadro, ¿no? Vio a su padre a través de los barrotes de la escalera y escuchó todo esto, pues eso, en pijama, recién levantada de la cama, ¿no? Porque también había visto llegar a su padre en unas condiciones lamentables. Y son hombres de campo, Iker, vuelvo a insistir, son hombres valientes, son hombres curtidos. Que efectivamente, o sea, están más que acostumbrados a la noche, a sus sonidos y a su lenguaje, ¿no? Luis, que simplemente permítenos el pequeño atraco, ya sé que estás con historias muy apasionantes a nivel histórico, nos las contarás, pero que quería tener esta noche que estamos hablando. Ayer abrimos archivos de la policía realmente importantes, vamos a llamarlo así. Esta noche intentábamos cribar un poco la información que tantos y tantos amigos están haciéndonos llegar, y como muchos hablan de sombras, de apariciones, dije, Luis tenía que contarnos y demostrarnos que esto pasa, no es de ahora, no es de películas de ahora, que esto parece que acompaña al hombre. Incluso algunos hombres, por desgracia, llegan a morir atormentados con la visión de esa figura, que ahora le voy a preguntar a Santiago, al menos desde la óptica de la parapsicología, qué podía ser eso. Luis, compañero, qué buen reportaje, como siempre, un placer y un abrazo muy fuerte de todo tu equipo. Un abrazo muy fuerte, compañeros, buenas noches. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. 2:17. Fijaos qué interesante, porque claro, yo ahora con lo que escuchaba antes de Santi, igual es una perogrullada o no tiene nada que ver, pero claro, decías tú espectro, Santi, en el sentido de que el espectro nunca hace caso del entorno. Siempre hablamos según los cánones de la vieja parapsicología o la clásica, ¿Os dais cuenta? Este pastor, sin ningún tipo de formación académica de ningún tipo, no puede conocer este tipo de programas. Desde luego, año 38, 10 años antes del encuentro del Pancho, Teodosio Gómez López se encuentra con una figura que le mantiene siempre la distancia, y que lo que más miedo le da, que ni siquiera se gira, o sea, que de alguna forma hace caso omiso del visionador, ¿no? Bueno, pero ¿qué sería esto realmente? Esto es una cosa que saco yo así. Sí, no, pero es muy, muy interesante. Aparte hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, que refuerza todavía más. Y es que si no se ven los pies, que esto es muy frecuente, ya lo sabes, es decir, las apariciones... Totalmente frecuente. No se suelen ver los pies, están como flotando a unos centímetros del suelo. Como balanceándose casi. Exactamente, a no ser como ocurre en el caso de la materialización,
entonces sí. Pero este es un dato que acaba de comentarnos nuestro compañero, que es muy interesante considerarlo. O sea, que podía ser un espectro. Claro, claro, es decir, si no hace caso al entorno, si se presenta sin pies y sobre el suelo unos centímetros, eso, según la parapsicología, es un fenómeno de espectrogénesis. Y fíjate, curioso, Santiago, que en alguna de las primeras secciones que hicimos, que ya sabéis que los sábados, que hoy tenemos el lujo de hacerla pues extensible, pero siempre los sábados, ¡pum!, tocamos algún tipo de elemento, que por cierto en el 7640 podéis decirnos qué temas queréis que vayamos, porque hay muchísimos. Un día me hablabas de que las apariciones, entre comillas, a veces tenían alguna deformidad o les faltaba algo. Sí. Muchas veces en los pies. Yo estoy acordándome del caso del tiroteo famoso de la Noche del Miedo de Talavera la Real, donde lo que ven los soldados, fijaos qué ambiente más distinto, también en Extremadura, pero unos soldados, lo que ven es una figura con los brazos en cruz, pero también las piernas están cortadas a nivel de la rodilla, ¿no? Y que ve el amigo que nos escribe diciendo que ve a una especie de niño albino agarrado a los barrotes de la cuna de su hijo. Le ve solo de cintura para arriba, no ve la parte de abajo. Eso es muy interesante, lo que ha dicho Carmen. Es un caso que nos llega de Valencia el pasado verano, Santiago, de un padre, que yo creo que es lo más espantoso que yo he escuchado en este programa, es esa noche en que nos llama un amigo, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que era tremendo, que él está durmiendo con su mujer, mira a un lado, ve la cuna de su niño, pero es que donde no debía haber nadie, había alguien. Era un niño rubio, agarrado a los barrotes de la cuna de su niño, con el pelo revuelto, los ojos azules, y que le mira. El espanto llega a ser máximo cuando le mantiene la mirada y ve que no hay piernas. ¿Por qué dices que es muy interesante? Claro, porque es como si la aparición, el ser que se aparece, apoyando la hipótesis trascendental, es como si quisiera resaltar aquellos miembros que son más importantes. De forma que muchas veces se ve o de cintura para arriba, o también se ven las piernas, pero conforme vamos bajando hacia los pies, se va como difuminando la aparición, de forma que los pies prácticamente ni se ven. Pero en cuántos y cuántos y cuántos casos, ¿eh? Claro. Y hay otra cosa mucho más terrible, y hoy que estamos, hoy que eso no lo hacemos nunca, que es un poco reflexionando, ¿no?, más que dando información, que también casos de muchas apariciones que muchos han tildado de fenómenos ovni o encuentros cercanos, y que uno los examina y es lo mismo. Solo que hay una luz o algo así, pero el ser que se ve se mueve con los mismos principios. Le faltan las piernas, es un trozo. A veces, como el caso del cuartel de Chipre famoso de Daquelia, es una figura que es otro de esos dibujos que a mí me marcaron en la infancia, desde luego, que es el soldado que se tiene que meter debajo de la cama con el perro quejumbroso, porque lo que ve es alguien que va subiendo las escaleras con el compás, pero no hay piernas, y es el pecho el que va ascendiendo con una cara humana, ¿no? Eso en Chipre. Por cierto, sé que hay un montón de mensajes, Karen. Vamos con ellos. Antes escuchamos a Jesús Jiménez, que ayer otro de los miembros de la policía, y además la persona fundamental, buen amigo de este programa, que insistió hasta que logró que ayer estuviéramos con esa representación, un hito, ¿no?, yo creo, ¿no?, en la historia de los fenómenos paranormales. Pero cuidado, que no me tilden ahora, uy, qué chulería acabo de decir. No, en el sentido vuestro, o sea, en el sentido de que para la gente es importante, porque imagino que a vosotros, que habéis sufrido algunas veces estos fenómenos, escuchar que la policía también da constatación de ellos, pues es importante, ¿no? Nos demuestra que no solo le pasa a gente que tenga más o menos afición por estos temas. Es muy importante, Iker. Jesús Jiménez. Muy importante. Vamos a ver qué nos cuenta Santiago. A ver qué os parece esta historia, porque ya digamos que es rizar el rizo. Tiene que ver una llamada, tiene que ver alguien que asegura que le están pegando. Así empezaba ayer el relato de nuestro amigo Jesús. Otra intervención policial, repetimos. Así nos lo contaba. Bueno, y que esto sucedió en un pueblo de Barcelona. Realizaba mi servicio en turno de mañana, cuando nos entra una llamada que nos manifiesta, o sea, una llamada por sala, evidentemente, que nos manifiesta que una persona, un varón, nos está pidiendo socorro, como que le están agrediendo. Bueno, nos aproximamos al lugar, ascendemos a la vivienda, era un piso, un segundo piso. ¿Una vivienda distinta o como cualquier otra, Jesús? No, yo creo que como cualquier otra, no tiene por qué, no. Era una vivienda muy normalita, un piso. Era un edificio de unas 4 o 5 plantas, no puedo recordarlo, porque ya hace un tiempo. Y no, era muy normal. Y bueno, y subimos al piso, llamamos, no nos abre nadie la puerta. Comunicamos a la sala que a ver si puede ponerse en contacto con el requirente, con la persona, con este varón, con este señor que al parecer llama pidiendo auxilio, pues para ver si a lo mejor nos hemos podido equivocarle de dirección o cualquier tipo de fallo que tanto él como nosotros podíamos haber cometido.
Estamos en el descansillo y oímos sonar el teléfono dentro de la vivienda, o sea, dentro de lo que es en el portal. A través de la puerta vosotros escucháis eso. Sí, oímos perfectamente cómo la sala del 091 está llamando, está intentando ponerse en contacto con el requirente y se oye clarísimamente el teléfono sonar. Bueno, nos manifiesta, el teléfono deja de sonar, a continuación la sala nos manifiesta que no es posible ponerse en contacto con esta persona. Nosotros, pues, evidentemente, abandonamos el lugar, porque puede haberse tratado de una broma, puede haberse tratado de una confusión o... Pero la llamada era de esa casa, de alguien pidiendo auxilio, sí, ¿no? Sí, desesperadamente. Al parecer de un señor, de un varón, de un hombre. Que entonces llega a hablar, por supuesto, por el teléfono, llega a gritar, o llega a hablar, o llega a decir algo. Decía la sala que había pedido socorro, como que le estaban agrediendo, como que le estaban pegando. Sí. Y bueno, pues abandonamos el lugar y cuando, lo curioso, bajamos al portal y cuando vamos a salir nos cruzamos con una señora. Esa señora, pues a verla entrar, venía con una bolsa de la compra, nos dice, la preguntamos si era de este piso, manifiesta que sí, que es la propietaria, que lleva viviendo ahí toda su vida y que vive sola, se la ve una mujer mayor, que vive sola y que esta señora es viuda de hace ya bastantes años. O sea, en el edificio supuestamente no vive nadie más que ella. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3, en la SER. 2:25, era Jesús Jiménez, miembro de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, me decían ayer que hay que decirlo así. Interviene por este caso que habéis escuchado. Y yo creo que es que ayer yo no le he dado la importancia que tenía esto en el sentido de que ellos lo cuenten de esa forma tan magistral como lo hicieron ayer. O sea, yo sé que Santiago, que como los 4 que estamos aquí en el estudio, llevamos muchos años en la radio, valora especialmente lo que es que esto se diga sin tapujos y al aire, ¿no? Ese testimonio. Pero es que te has echado las manos a la cabeza. Sí. Concretamente he dicho que fuerte. Es decir, en primer lugar porque lo cuenta quien lo cuenta. Es decir, lo cuenta un policía. Eso para empezar. Segundo, por la serie de fenomenología que refiere. Y tercero, por el final. Y es que no vivía en esa casa más que la señora. Es decir, asombroso. Pero asombroso. Yo creo que este es un caso límite, por lo tanto, que no tiene ningún tipo de explicación. No y la quizá hay. En los anales de la investigación parapsicológica no haya muchos casos de este tipo, ¿no? Además, yo creo que se suceden también muchas veces los casos de gente que dice que ha fallecido un familiar y que recibe una llamada suya por teléfono. Sí. Yo creo que eso también se da mucho, ¿no, Santiago? Sí, efectivamente, así es. Las llamadas de personas que han fallecido. Recuerdo casos. Hablar una señora, me contaba, hace unos años ya, con una amiga suya, por teléfono durante aproximadamente unos 15 minutos, 20, ¿cómo estás? Bien, una tarde de domingo. Al cabo de 2 semanas, se entera que había muerto hacía un mes. Esto es cierto. Es decir, las conversaciones con personas fallecidas, esto está en la casuística parapsicológica y es un hecho que está ahí. Santiago, ¿y cómo se puede quedar la gente, los detractores de estos fenómenos, de estos misterios? Claro, es que nosotros, luego yo entiendo, ¿no? Que para algunos sectores, aunque desgraciadamente la acogida del programa se ve en lo que se ve. En las audiencias, en tele y en radio, en lo que ha pasado hoy en la Feria del Libro, en lo que pasa cuando salimos fuera, pero hay una parte de la sociedad que imagino que es letal, que ayer 4 policías con nombre y apellidos cuentan estas cosas. Pues aquí yo estoy siendo consciente ahora, Santiago. Sí. Aquí no hay trampa ni cartón, ¿eh? Los policías no creen en espíritus. Claro. Van a levantar un acta de una cosa que está pasando, ¿eh? Es que eso es lo importante. Y claro, es que menudos casos, no es se movió un objeto y dice... No, es que no había más nadie en esa casa. Claro, es que ya te quedas... Carmen, 7640... Sí, vamos con algunos de los mensajes para nuestros amigos, que bueno, aparte de que ya sabéis que sorteamos esos 3 libros de Milenio 3, el libro, pues que nos están haciendo un montón de preguntas sobre cosas que les pasan. Haremos más veces esto, Santiago. Cuando quieras, sabes que estoy a tu Daniel desde Cantabria nos dice: mi abuelo falleció hace 26 años en su casa. Hoy en día mi pastor alemán se niega a entrar en esa casa. A ver, rapidísimo, en titulares como siempre. Conexión también eterna, ¿no? Los animales, sobre todo los perros, son capaces de captar cosas que tienen que ver con estos fenómenos. Sí, eso es cierto. De hecho, los grandes investigadores siempre aconsejan, cuando hay fenómenos en una casa,
que la investigación vaya acompañada, los investigadores, de un perro. Sobre todo, comentaba un oyente a través de mensaje, que se queda mirando a un punto, localizado en el espacio. Es como si detectase la presencia de algo invisible para nosotros, pero que está ahí, que está ahí. Buenas madrugadas. En mi trabajo, un teatro público, por la noche suena un piano y yo lo he escuchado estando sola. Ha habido denuncias incluso de vecinos. ¿Investigaréis?, nos pregunta Ana. Casos donde hay una extraña música, Santiago. Sí, esto ocurrió, Iker, entre otros lugares, en el Palacio de Linares. Sí, sabía que lo ibas a decir. Efectivamente. Sí. Concretamente el sonido y en de el antiguo Conservatorio de Madrid también. De Madrid. El sonido de un órgano antiguo. Esto tiene un nombre en parapsicología cuando no hay un origen localizado, natural, es una mimofonía. Mimofonía. Efectivamente. Es un día lo hablamos en la sección, Sí, es la reproducción, dicho muy rápidamente, la reproducción de un sonido que no tiene causa natural, pero que la causa paranormal reproduce. Llantos de niño cuando no los hay, pianos, órgano antiguo, ruido de un cristal que no se ha roto ninguno, pero que se oye, etcétera. Y lo del sentido que puede tener eso ya, bueno, es otro mundo, claro. Es otro mundo que nos llevaría muy lejos, claro. Un vigilante también de un gran edificio ubicado en el centro de Madrid con muchos libros, no digo más. Dice que no paran de pasar cosas, ascensores que van solos, sombras en la oscuridad. Es el maravilloso voces, edificio que me imagino. Gemidos, pasos, siluetas. Otra cosa, siempre lo hemos hablado, Alberto, da la sensación de que claro, de que los vigilantes son principales testigos, pero también puede ser porque ven los lugares con otros ojos por la hora en las que están ellos, ¿no? Me han contado hasta cosas de este edificio. Sí, a mí también. De la tercera planta. A mí de la Yo no digo lo que me contaron. O sea que también imagino que la leyenda urbana dice mucho. Parece que hay como dos realidades, ¿no? La del día y también ocurre, yo creo, que en el día y la noche, ¿no? Cualquier Totalmente. cosa que durante el día nos parece una cosa tranquila y sencilla, por la noche parece como que se hace todo enorme, ¿no? Y claro, yo pero creo el tema que es los edificios... ¿sugestión o es que de verdad tú ves los sitios cuando no hay nadie? Porque si hay un fenómeno y están, como aquí en la redacción, 200 personas trabajando, difícilmente vas a captarlo. Ahora bien, mujer de la limpieza, hombre de la limpieza, vigilante de seguridad o vigilante de seguridad, o como se diga, lo ven de otra forma, ¿eh? Lo ven solos, sin nadie. ¿Y qué me decís de estos mensajes? Por ejemplo, trabajo en un geriátrico y mis compañeros me han comentado que desde una habitación de la 5ª planta suelen llamar abajo en la recepción, pero esta planta está vacía. Soy Roberto, trabajo de noche en el psiquiátrico de Cienpozuelos y aunque conozcas a los pacientes se oyen ruidos muy dudosos. Hola Iker, soy Juan desde Ibiza. Una pregunta. El libro de razas malditas, que quién es su autor y editorial? Ahora de repente. De repente. Javier Martínez Gocheaga. Es que nos ha mandado muchos mensajes preguntándonoslo. Minorías malditas, buen libro. Mi hijo de 6 meses notaba la presencia de mi padre fallecido cuando entraba en su habitación. Él no puede ser escéptico, nos dice Antonio desde Murcia. César desde Segovia, creo que son entes atrapados que quieren decirnos algo. Que le encanta el programa, que sigamos así. En el pasado me sentía rara, creía que estaba loca, pero gracias a vosotros creo que esto no es nada aberrante. Gracias por ayudarme a aceptarlo. Os debo mucho. Siempre vuestra MJ desde Alicante. Bueno, pues MJ, te mandamos un abrazo muy fuerte y claro que no. Lo que pasa es que la sociedad es muy cruel con esto, ¿verdad, Santiago? Sí. Y a veces no hay que hacer caso de lo que nos digan. Estos fenómenos ocurren y no porque uno sea especial, sino porque puede tener a veces una sensibilidad mayor, puede estar en un lugar donde pasen estas cosas, que nadie se siente mal por vivir esto, ¿no? Es importante, ¿no? Resaltar dos cosas. Al hilo de lo que estás diciendo, no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona. Eso por un lado. Y unas palabras de alguien muy conocido por todos aquí en España, el profesor Tierno Galván, una persona cultísima, muy escéptico, pero que dijo lo siguiente, ya al final de su vida, la creencia en estos fenómenos, los paranormales, es una cuestión de estar bien o mal informado. Me ha recordado y retrotraído, ahora seguimos con mensajes, que es la noche de los oyentes más que nunca, que por cierto, de vez en cuando, además de tertulias, hay que hacer noches de oyentes directamente, si os parece, porque yo creo que puede ser otra de las buenas formas de empezar la temporada que viene. Hans Bender nos contaba antes, era una persona que, bueno, un gran médico, psiquiatra, no recuerdo exactamente el currículum, pero vamos, en varias disciplinas, ¿no? A la psicología, era doctor, efectivamente, de Friburgo. Y entonces él, me contaba Germán de Argumosa,
que estaba convencido hasta él que algo le pasó. Habrá que indagar más en ese sentido. Santiago, yo os invitamos un día al querido profesor Germán de Argumosa, que tuvo bien estar con nosotros hace ya un tiempo, en una fecha desgraciada, ¿no?, con la muerte de don Fernando Jiménez del Oso, también otro gran maestro. Bueno, pues Germán seguro que vendrá a contarnos muchas cosas. Me decía, mira Iker, con su voz característica, Hans Bender un día, creo que en un lugar emblemático también a nivel de hospedaje en Jaén, un lugar clásico en lo alto de una montaña, en el castillo de Santa Catalina, parece ser que estaba observando, investigando el asunto de las caras de Belmez, en aquellas tardes antológicas para la parapsicología. Él estaba convencido, cómo no, porque a veces cada maestrillo tiene su librillo y le cuesta mucho abandonar su propia hipótesis, todo lo interpreta en torno a esa hipótesis. Pero parece, Santiago, que sentado en un sofá, mirando fijamente al marco de la puerta, pasó lentamente la figura de un hombre, pero una especie de sombra, perfectamente definida. Cuerpo, brazos, piernas, ladeó la cabeza y se perdió de vista. Delante de Bender. Delante de Hans Bender. Hay que investigarlo, Santiago. Interesantísimo. David desde Alcobendas nos decía, mi hija con 3 años nos despertaba llorando y nos señalaba al techo de su cuarto y decía que había un señor allí. Los niños. Sí. Mismo factor que los animales, en el sentido de que parece que por su pureza guardan algo, ¿no?, que nosotros perdemos con el tiempo. Sí, esto tiene un nombre desde hace muchos años, son los Wallner, con 2 Ns. ¿Me dejas? Es decir, los amigos invisibles de los niños. Los Wallner, sí, es el amigo invisible. Los Wallner, con W, efectivamente. A mí desde que me contaste el demonio de Maxwell. De Maxwell. Que un día contamos. Sí. Wallner. Sí. Amigo invisible. Los Wallner. Sí. Es decir, esta casuística es muy frecuente. Yo tengo más de una fotografía, igual que vosotros tenéis 5 veces más que yo o más. Fotografías de niños. Recuerdo una ahora mismo, de un niño, donde aparece una forma fantasmal blanca al lado. Y testimonios como los que refieren los oyentes, muchísimos, por todas partes. Es decir, que tienen una sensibilidad especial los niños para captar esas presencias, esas posibles presencias fantasmales. Yo estoy prácticamente convencido. Y quizá vamos perdiéndola y otra gente no. Gradualmente, luego hay esa gente sensitiva, igual es que ha conservado más esa niñez, ¿no?, en el sentido de poder observar lo que nos rodea. Juan Ángel nos dice, hola amigos, en una garita de la base de Getafe, lleva años abandonada porque dicen que se aparecía una mujer vestida de blanco y es la única garita que no se ocupaba nunca. Hombre, otro gran clásico, ¿no? La figura que no abandona un lugar. Esto sería un fantasma cuando tiene que ver quizá con la muerte de esa persona, en muchos casos de atropellos, de lugares que dicen el estar unido a un hecho luctuoso en ese punto exacto, ¿identifica como fantasma o no tiene nada que ver, Santiago? Sí, es como si de alguna forma, apoyándose la hipótesis trascendental, como si el alma de esa persona, por la razón que sea, dependiendo del caso, no hubiera podido desvincularse del lugar, de ese lugar. Igual que en las psicofonías, por ejemplo, encontramos las voces in situ, que son aquellas que se recogen en un solo lugar y que no se pueden grabar en ningún otro sitio. Encontramos asimismo fantasmas y espectros que solo únicamente aparecen en ese punto, en ese lugar, y ningún otro. Estoy en la Academia del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila formándome y estoy deseando salir a la calle para vivir esas aventuras como mis compañeros, nos dice Iván. A las 5 de la mañana escucho agua correr, pero en mi casa, que está sola en mitad del campo, no hay nadie. Mi casa es nueva y aquí no ha sucedido nada que lo explique. Bueno, grifos y agua correr, cuando no hay nadie que... Otro de los clásicos. También. Total. Y otra cosa que preguntan también muchísimo. Nos dicen unos amigos que están en unas parrillas en un pueblo de secano de 300 personas, que huelen casa mucho a flores. ¿Y qué puede pasar si escuchamos canicas en el piso de arriba y no vive nadie? Bueno. Eso es algo que se repite muchísimo en todos los mensajes. Pero al igual que los grifos que se abren y se cierran y no hay nada, lo de las canicas arriba, yo creo que son como fenómenos más modernos, me da la impresión, o que antes no se conocían tanto, pero que están poniéndose muy en boga. La gente cuenta sus historias, imagino que también ahora más por internet. Hay una conexión rápida de lo que es la transmisión de estos fenómenos. Clásico también, o moderno clásico. Claro, aquí habría que saber, haciendo una investigación en cada lugar, si lo que ocurre es un fenómeno de aportes, es decir, que realmente en ese piso hay canicas y que se escuchan abajo, en este caso en la planta inferior, o lo que está sucediendo es un fenómeno, como decía antes, de mimofonía. Es decir, que la causa paranormal imita el sonido de unas canicas
en este caso canicas. Hay una cosa muy clara, Sí, que el fenómeno siempre quiere llamar nuestra atención. exactamente. Eso siempre. Con una intención o con otra, pero siempre, siempre llamar la atención de las personas que lo presencian. Siempre. Pequeño intervalo, vamos a conectar con otro tema porque ha sido noticia, se comenta mucho y me gustaría, casi a nivel de columnista, conocer la opinión de nuestro querido compañero Santiago Camacho, también parte fundamental de este equipo. Carmen, porque se ha hablado mucho y nos preguntan mucho, porque decían que han visto en prensa un montón de cosas, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que se acababa el misterio de los ovnis, ¿no? Sí, se han dado todo tipo de teorías que incluso son más extrañas que vengan naves extraterrestres, que vengan naves de otros planetas, porque no tienen explicación lógica alguna. Yo leía la noticia, el plasma, que no sé qué, que se aparece, que se fotografía, vamos. Pero la noticia que, eso sí, Alberto, es curioso, cuando se trata de echar por tierra la sábana santa, la hipótesis más, vamos, no sé si ingenua, pero más creída quizá por la gran mayoría de la gente, de que los ovnis son fenómenos del espacio exterior, cuando se trata de sí, que habla alguna... de la sábana santa echándola por tierra, Con el gente carbono que 14. ni siquiera se ha dignado en ir a verla, por ejemplo. Bueno, y muchísima gente criticar un fenómeno cuando es en contra, y eso sale en todos los periódicos. Ha ocurrido también con esto, con teorías de que los ovnis estaban ya explicados, ¿no? Sí, parece ser de un informe confidencial del Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre objetos voladores no identificados, que llegó a esa conclusión de que no hay pruebas de la existencia de seres extraterrestres. Se decía además que sobre todo serían fenómenos meteorológicos, era de lo que hablaba este informe, ¿no? ¿Y qué Bueno, tienen claro, que ver los extraterrestres con los ovnis? esa es la gran Porque pregunta. hablamos de objetos volantes no identificados, Exacto. no de seres verdes con antenas. Y algo así, como para que nos hagamos una idea, decían los británicos que bueno, que la conclusión es que era una especie de plasma que podía afectar a nuestro cerebro incluso para hacer ver cosas que no están ahí. O sea, una complejidad tremenda. No quiere decir que nosotros digamos que existen extraterrestres, porque no lo sabemos, pero que desde luego contrasta, por ejemplo, esta actitud de los británicos con la de los franceses, que decíamos que hace 2 meses reactivaban el proyecto GEPAN con lo que sería la NASA francesa para investigar el fenómeno OVNI. Parece curioso, ¿no?, la actitud de estos diferentes países. Me gustaría saber, y aunque sea nada, muy brevemente, como una pincelada, Santi Camacho, ¿estás por ahí? Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Iker. Hola, Santi. Tenemos una noche de terrores, bien lo sabes tú, con muchos testimonios de los oyentes, pero es que muchos nos preguntan si tenemos que fiarnos o no de este informe británico que dice que los ovnis, pues poco menos que son fenómenos atmosféricos. ¿A ti cómo te huele todo esto, Santiago? Pues mira, este informe británico viene a cumplir una petición que hizo el primer ministro Winston Churchill el 28 de julio de 1952. Se han tomado su tiempo en elaborar un informe sobre los ovnis. Como medio siglo, ¿no? Efectivamente. Y ahora sale a la luz. Hombre, yo esto me lo tomaría como propio de donde viene. No olvidemos que esos mismos expertos muy similares, también el Ministerio de Defensa británico, hace unos años elaboraron un informe que afirmaba que en Irak estaba plagado de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, informe que llevó a países de medio mundo a tomar decisiones políticas muy graves y que luego se demostró que era completamente falso. Con lo cual, pues la verdad es que los expertos del Ministerio de Defensa británico a veces, digamos que no son muy fiables. Sobre todo, si tenemos en cuenta que en este informe exhaustivo que hace referencia a todos los casos que ha habido desde finales de los años 50 hasta finales de los 90, falta el caso fundamental que afecta sobre todo al ejército, a la Fuerza Aérea Británica, lo que ocurrió en el bosque de Redlesham. Hombre, un caso que te encanta a ti, además, lo sé personalmente. Un caso que implicó el aterrizaje de un ovni registrado por los radares militares y civiles de Manchester el 27 de diciembre de 1980 en mitad de las bases compartidas de Ben Waters y Woodbridge, que son regentadas por la Fuerza Aérea Norteamericana y la Fuerza Aérea Británica. Curiosamente, los datos que existen, que son informes muy numerosos, incluso grabaciones de audio, sobre este caso que afectó pues a la seguridad de estas tropas y de estas instalaciones militares, los conocemos por precisamente el lado norteamericano. El Acta de Libertad de Información norteamericana
permitió que esos informes se desclasificasen, informes que hacían referencia pues a un registro de un aparato entrando en la atmósfera, el aterrizaje en esa zona militar, la transcripción y las cintas de las conversaciones de los centinelas que fueron allí a investigar y que vieron un aparato evidentemente sólido, es decir, con apariencia metálica, rodeado de luces, que estaba plácidamente aterrizado en mitad de aquel bosque. Y bueno, como desde Oye, Santi, me parece un caso tan apasionante y tampoco la comunicación es muy buena, el nivel de sonido. Como esto está en boga y va a seguir estando en boga la próxima semana en el asunto de qué se esconde o qué no, podemos hacer un buen debate sobre el tema OVNI, qué está pasando con estos comunicados. Yo te emplazo a que por supuesto estés aquí con nosotros y si te parece, vamos preparando ya, desbrozamos o conocemos contigo ese gran caso británico que curiosamente no se incluye en ese informe que tanta luz ha tenido en todos los medios del mundo, ¿te parece? Me parece muy bien, además facilitaremos como exclusiva esa grabación de audio entre los centinelas y el mando central de la base, explicando qué es lo que estaban viendo en ese momento. Ese es mi Santi Camacho, ese es Santi, rey de la conspiración. Esa cinta, ¿quién la podía tener? Él. Santi, te emplazo a ese momento mágico. Discutiremos el asunto de los ovnis, olvidado parece ya, pero que de repente, por algún sentido, no sé si como cortina de humo o no, de vez en cuando sale. En Francia apuestan por el sí, en Gran Bretaña por el no. Lo comentamos aquí en tu casa, en la Milenio 3. Un abrazo muy fuerte, Santi. Un abrazo muy fuerte, Iker. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Está indignado Alberto, ¿eh? No, porque estábamos explicando que obviamente fenómenos atmosféricos pueden ser muchos pues, casos cuando uno se ve un avistamiento pues a larga distancia, pero claro, cuando hay testimonios de gente que los ha visto a 3 o 4 metros de distancia, ahí es cuando esta teoría Mira, es que no el funciona. plasma también. Bueno, vamos a hacer un programa especial sobre todo esto que está pasando con los ovnis, ¿eh? Fijaos que dentro de poco se cumplen 30 años de un caso muy extraño con visión de seres y cuyo dibujo está dentro de los informes militares del Ejército del Aire Español. El caso Galdar, en Gran Canaria, 22 de junio del 76. Me lo escribía el gran amigo José Gregorio González. Hay que hacer algo especial, a ver cómo se explica eso por el plasma. Estaba indignado Alberto, pero yo le voy a hacer una especie de recorte, ¿eh? Y tú contabas que hasta las personas, bueno, más alejadas del tema, ¿no? Eso de los terrores nocturnos o de la sensación que alguien me contabas, o se lo contabas a Santiago, yo me meto aquí con el micrófono, ¿te ha ocurrido en alguna ocasión también? Sí, es que le ha ocurrido a muchísima gente. Sí, es muy frecuente. Y ocurre mucho no solo la sensación a lo mejor de tener pues que te están agarrando y demás. Yo le hablaba a Santiago también de un caso que conocía de no poder despertarse, de estar en un sueño, intentar despertarse y que no hay manera de hacer todo tipo de fuerza y no poderse uno despertar, o gente que a lo mejor también incluso tiene fuertes dolores, que parece que le va a dar un ataque al corazón, lo sufre y cuando se despierta ese dolor ha desaparecido, ¿no? Habrá que hacer otro especial de sueños o sensaciones tan terribles que yo no sé cómo son, pero que en un sueño hay, por ejemplo, una cuchillada y notas ese dolor, como si fuera... Son cosas muy extrañas que nos dan a entender que todavía desconocemos mucho de la propia mente humana. Seguimos con vuestros testimonios en el 7640. Mariam desde Tenerife nos dice: mi hijo hizo la mili en Gando. Debido a la Ouija, parece ser que se suicidaron varios soldados en Gando, Iker. Bueno, eso nos gustaría tener más datos. Si es posible, nos gustaría tener más datos, porque cuántas de estas historias son leyendas urbanas, que luego se deshacen como un azucarillo. Pero si hay más datos y los tienes, amiga, os lo agradecemos de verdad, porque nuestra misión es investigar, y lo estamos viendo. Muchos de estos casos vamos a pasárselos a nuestro compañero Santiago, que seguirá la investigación de algunos de ellos y que pueden verse reflejados en el futuro, ¿no? Mi marido soñó con su hermana y la veía sin pies. Al día siguiente su hermana murió. Mi marido cree que vino a despedirse. También es muy común esto, ¿verdad? Ver a personas que están a punto de fallecer y... También es un tipo de fenómeno que la parapsicología ha estudiado, esta especie de última visita. Es decir, cuando el fenómeno se produce en el mismo instante, en el mismo momento en el que la persona está agonizando o ya muerto, se denomina aparición en crisis. Aparición en crisis. O bien cuando ya está en los últimos momentos o acaba de morir. Wow, esto es interesantísimo. Es que esto abre un abanico aquí amplísimo de los fenómenos post-mortem, o que están ahí en ese umbral tan
tan curioso no solo para la persona que lo sufre como individuo, que está a punto de morir o que ha muerto, sino para la familia, ¿eh? Y esos lazos invisibles que todavía unen a mucha gente. Así es. Y esto abre tema para otra sección de las que hacemos los sábados, como es los fantasmas de los vivos. Porque hablamos de fantasmas de seres fallecidos, pero es que también hay fantasmas de personas vivas que se proyectan y que aparecen. Entre estos casos de fallecidos que vienen a despedirse, contaba una persona que es seguidora del programa, que es Anthony Blake, que además nos dijo: iré a contarlo al programa cómo vino a despedirse de mí una persona que había fallecido 2 días antes, ¿no? Y eso tampoco era producto de su imaginación. No, y eso está deseando venir y contárnoslo porque dijo, es una pues cosa bastante curiosa que le impresionó mucho. Es el magnífico ilusionista que también nos puede un día descifrar qué parte hay de ilusionismo y qué parte hay de realidad en estos fenómenos. Y por cierto, un mensaje a todos los amigos ilusionistas, que no os enfadéis tanto, hombre, que hay muchos que se han enfadado porque en Cuarto Milenio intentamos reproducir la historia de las cucharas simplemente para aprender, pero pero hay algunos que lo hacen de verdad. Yo estoy segura de que a mí Uri Geller me dobló la cuchara sin hacer truco. Uy, pero ahí entraríamos ya en otro abanico más, que tengo más abanicos hoy que en la Feria de Abril, porque digo, ahí sería otra historia con la telequinesis. Si nos das aire a todos. A ver, seguimos. Paula nos dice: trabajo en un hospital de Majadahonda. Hay una habitación no disponible porque cada noche escuchamos lamentos de un anciano. Tengo miedo. Mi madre de niña estuvo a punto de morir. Mientras estaba inconsciente, dice que veía una mujer vestida de negro a los pies de la cama esperándola. Nos lo comentaba Mónica. Hola, soy Santiago. Una vez buceando en un barco hundido en Cabo de Palos, vi una imagen de una persona mirándome y sentí el frío por todo el cuerpo. ¿Narcosis? Pero debajo del agua. Yo voy buceando. Me veo la cara de un tío que me está mirando y me ahogo. Lo juro. Este amigo Santiago, de verdad que tiene que ser un profesional, porque si no, no entiendo cómo salió de debajo del agua. Iker rectifica: si hay miembros del Cuerpo Nacional de Policía que creemos en lo paranormal, pero en nuestro trabajo somos profesionales y escépticos. Saludos de un policía. Pues rectificación perfectamente efectuada. Lo que quería decir es que cuando uno va a hacer un informe, ahí pocas creencias valen, sino que uno intenta ser lo más objetivo posible, ¿no? Un amigo que nos dice: soy calvo y me estáis poniendo los pelos de punta, me está dando algo al tener que hacer la ronda por la fábrica. Alberto desde Alicante: no todo lo que cree ver uno es real, la mente humana guarda misterios indescriptibles, la mayor parte de las veces debemos pensar en ello. Y aquí estamos de acuerdo, no hemos dicho lo contrario, ¿verdad, Santiago? No hemos dicho la lo mente contrario. es más, una de las líneas de la parapsicología es la que no acepta la historia trascendente, la historia de los difuntos o de las situaciones etéreas que están ahí presentes, sino que todo está aquí dentro. Pero eso es que yo no sé por qué piensan que no es misterio. Y además, fíjate que hay una línea de investigación ahora que está llevando a cabo la medicina también, que se están preguntando si verdaderamente vemos con la mente o vemos con la vista. Resulta que cuando nosotros nos fijamos en un objeto, ciertas partes de nuestro cerebro se iluminan. Si nosotros cerramos los ojos y pensamos en ese mismo objeto, se siguen iluminando las mismas partes del cerebro. Con lo cual, hay investigadores que dicen: ¿vemos con la mente? ¿Vemos con los ojos? Eso es impresionante, lo que has dicho. Sí, sí. Muy interesante. Eso ya es ciencia pura, las nuevas fronteras de la ciencia, que cuando uno les examina lo que se está haciendo, claro, esto es lo que decían Teilhard de Chardin, que decía el futuro, lo que hoy es magia, lo que creemos que es magia, en el futuro será ciencia probablemente, ¿no? Cuando murió el dueño de una casa no paraba de sonar el teléfono, pero al contestar no hablaba nadie y el número del que venía la llamada no existía. Mi hermana vio en el espejo la cara sonriente de mi padre fallecido tiempo atrás. También se oyen pasos en mi casa, nos dice Maite desde Lugo. Los pasos, otro gran clásico, a veces como antesala de un fenómeno, como final, a veces no tiene ningún sentido, Santiago. De todo, a veces antes de un fenómeno de aparición, a veces después, a veces porque sí, y sí, es un clásico. Oye, ¿hay que tener miedo a estos fenómenos? No, hay que tener respeto. Respeto sí, ¿por qué? Porque nos estamos, si se puede decir así, enfrentando a una causa que no sabemos cuál es y que puede tener, como así está demostrado por casuística, puede tener cierta influencia sobre nosotros. Es decir, antes mencionaba unas palabras de don Germán: si uno se achica ante los fenómenos paranormales, está arreglado. Es decir, no podemos amedrentarnos, ni muchísimo menos, porque muchas veces tienden estas causas paranormales a controlar a la persona, a inducir a la persona.
tantos testimonios esta noche de Ouija. Conozco más de un caso en los que la causa paranormal, a través de clariaudiencia, recuerdo el caso de una chica, que esa causa hace que esa persona salga al balcón y escucha perfectamente en su oído una voz de hombre que le dice: salta, vente conmigo. Claudio de Calahorra nos dice: a mí se me murió el gato hace un año y aún noto que se me sube a la cama y anda por encima de ella. Bueno. Estaba durmiendo en una litera, estaba solo en mi habitación, pero en la cama de arriba sentí que se hundían los muelles, nos dice Jaime desde Madrid. Tú fíjate, en una litera. Pongamos... En la cama de arriba no hay nadie y nota como... Y os lo pregunto a todos. Esta noche hemos hecho como algunas noches, no muchas, a lo largo de estos casi 500 programas, eso de que vosotros sois los protagonistas, ¿no? Desde luego, viendo la acogida, vamos a hacerlo más noches. Pero el asunto es, y siendo muy generoso, supongamos que el 70% de lo que se nos está llegando son casos perfectamente explicables. Confusiones, hay un 30%, que en este caso ya pueden ser más de 200 casos o 300, de personas que viven en Milenio, que no es la mayoría de la población española, la que está ahora mismo yendo a la radio. Pero es mucha. Sí, pero no es la mayoría. Por lo tanto, si traspolamos eso a la población de este país, ¿cuánta gente cada noche está viviendo fenómenos de este tipo? Algunos son difíciles de inventar, ¿eh? A mí me ha dejado bastante impresionado el de la mujer está con el gato que ya no lo tiene y nota cómo le sube por la cama es y que, corretea por la cama. Que uno no se lo inventa porque sí. Duro. En mi casa apareció una niña de unos 16 años. Investigué y se había suicidado una chica de esas características después de que la madre también lo hiciera porque el padre había muerto en la guerra. Tremendo. En alguno de estos casos yo sé que puede ser doloroso, pero si tenéis informaciones que nos gustaría para poder investigar estos asuntos. Sí. Este, por ejemplo, ¿no? El suicidio siempre también, hay que decirlo así, Santiago, con todo el respeto, pero también presente, lo contaste en una sección donde luego hay fenómenos, como si alguien tirara un regalo, el de la vida, y luego pasan fenómenos ahí, ¿no? Sí, lo abordaremos, si te parece bien, en una sección, pero hay muchísima casuística, muchísima, de apariciones en lugares donde se han producido suicidios. Es como si, en hipótesis, como si la pena, por decirlo de alguna forma teológica, fuese que el espíritu de esa persona no se pudiera desvincular del lugar donde se ha quitado la vida. Como hipótesis, lo dejamos ahí porque la casuística lo indica. Hace años, al apagar la luz, al acostarme, oía a mi lado una respiración como de una persona anciana, y al encender cesaba esa respiración, volvía a apagar y al rato volvía a escucharse lo mismo. Anoche, mientras estabais haciendo el programa, en mi casa pasaron cosas muy raras. Hace 2 años se murió mi mujer y desde entonces pasan ese tipo de sucesos, de extrañas cosas. Lo importante ante todo, porque habrá mucha gente que lo está pasando mal de verdad hoy a estas alturas, gente que ha tenido pérdidas importantes, es no sugestionarse, ¿verdad? Quizás eso es lo más importante, y que estos fenómenos no van a hacer ningún daño, que muchas veces son interpretaciones falsas nuestras, inconscientes. Por favor, no preocuparse, porque cuando empieza a ser esto peligroso, cuando uno pierde demasiado tiempo pensando en lo que está ocurriendo, ¿no, Santiago? Así es. La sugestión hay que dejarlo a un lado. Que los fenómenos paranormales existen, eso es una realidad. Eso no se puede negar, como decía Tierno y tantos otros eminentes personajes. Los fenómenos existen, se dan. Pero también hay que decir que no se pueden ver apariciones, fantasmas y espectros y fenómenos a todas las horas y en todos los lugares. Cada cosa en su sitio. Soy vigilante de seguridad en Valencia y he visto sombras correr después de oír voces hablando muy deprisa y no había nadie. Yo trabajo en el quirófano de urgencias de un gran hospital de Madrid en el turno de noche y se escuchan lamentos en los quirófanos que están cerrados. A una buena amiga mía se le apareció en su cuarto una noche mi abuela, le dijo que cuidara de mí, nos decía Inma desde Avilés. También Pite, que nos escribe desde Bigastro, que saluda a Fran Díaz, que es un compañero de guardia que está hospitalizado y que, bueno, siempre oyen juntos Milenio, que vuelva pronto para compartir esas noches. Oye, Carmen, ¿se nos va el tiempo? Sí. ¿Quieres que los 3 ganadores de Milenio 3, el libro de Editorial Aguilar, que ya está en la calle, que la próxima semana, el domingo, vamos a la Feria del Libro, que estamos con la carne de gallina y un poco todos, porque hemos vuelto a sondear que esto pasa y no sabemos tampoco cómo responder bien,
y noblemente queremos dar algunos resortes para que la gente tampoco se preocupe. Vamos a regalar esos 3 libros de Milenio 3, el libro a 3 amigos, que tanto nos dan ellos que nosotros también tenemos que dar algo. Y en ese libro vienen muchas historias de los oyentes. El misterio de ese baúl enigmático que sigue cerrado, pues el terror a las sombras y a la propia vida nos deja helados. Gracias por abrir el baúl, nos dice Sergi Mallorca. Pues uno de los libros es para él. Enhorabuena por ese manuscrito llamado Milenio. A través de los libros la humanidad ha ido legando conocimientos y aquí tenemos un trocito de historia. Otro libro va para este amigo y el último es para Miguel Pérez, barrendero de noche con 4 años en mi casa de Cádiz. Sentía como una mano me tocaba en el hombro y algunos objetos levitaban hacia el techo. Noche en la que habéis sido protagonistas. El próximo viernes en Ceuta, con un caso también tenebroso, Alberto, que contaremos de un tanatorio. Gracias, Alberto. Gracias. Santiago, maestro, pues muchísimas gracias, como Maestro, siempre. Gracias, Iker, por acogerme en este programa. Y Carmen, que nos vemos ya. Que nos vemos mañana. Que mañana en 4. Y el viernes en Ceuta. Y el domingo en la feria. Eso. O sea, agenda vaya completa. rato. Santiago, gracias, amigo. Buenas noches, gracias.